¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Tengan ustedes. Quiero darle la bienvenida a nuestra meditación de la noche. Y gracias a Dios hemos podido terminar el libro de los Salmos. Hemos tenido 150 meditaciones a lo largo del año 2020. Y en este lunes por la tarde o tarde-noche me gustaría que continuáramos meditando en la palabra del Señor, pero ahora en el libro consecutivo, al libro de los Salmos. Así que quiero darle la bienvenida nuevamente, sea bienvenido a este espacio virtual de devocional o meditación de la Escritura. Así que le voy a pedir que me acompañe buscando en Proverbios número 1 y vamos a leer juntos el versículo 1, Proverbios 1:1. Y ya sabemos la temática, vamos a leer, voy a dar lectura al versículo y usted me acompaña leyéndolo en voz alta en su casa, si así lo desea, y después de la lectura vamos a hacer una oración. Dice la Biblia en Proverbios 1:1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos continuar con estas meditaciones. Gracias porque nos das el tiempo y nos das tu preciosa palabra para poderla abrir y poder escuchar, poder aprender de la doctrina, de las enseñanzas y de lo que tú nos quieres compartir para nuestra vida espiritual. Te ruego que bendigas los siguientes minutos y te agradecemos por darnos la disposición y el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén. El libro de Proverbios es un libro un poco diferente en cuanto a la temática del libro de los Salmos. En los Salmos encontramos mucha expresión desde el alma de dichos salmistas, es decir, de todos aquellos variados y diferentes que escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, naturalmente, lo que ellos vivían, lo que ellos experimentaban en su vida diaria, y bien, si no en su vida diaria, por lo menos en ciertas situaciones en específico. Eran más las emociones, los sentimientos, la percepción de lo que estaba sucediendo y cómo se sentían. Y en el libro de Proverbios, conocido como libro de sabiduría también, pues encontramos palabra de Dios claramente inspirado por el Espíritu de Dios. Pero lo que encontramos básicamente en el libro de Proverbios, además de ser uno de los libros poéticos, pero también uno de los libros de sabiduría, encontramos notablemente expresiones conocidas, en este caso por los judíos, por los hebreos. Un proverbio es una expresión, una premisa, un dicho, quizás hasta popular, pero con un profundo conocimiento, con una expresión, con una enseñanza moral, quiero decir. Así que podemos decir que un proverbio o los proverbios son frases, dichos o premisas con una enseñanza moral. En algunos casos, una gran enseñanza profunda, en la mayoría de estos, con una enseñanza práctica para la vida cotidiana. Así que el primer versículo, el que hemos leído ya previamente, nos habla no el autor, porque el autor es el Espíritu Santo, nos está hablando del redactor, es decir, del instrumento humano del cual Dios se valió para poder registrar estas declaraciones. Dice Proverbios de Salomón. Usted y yo conocemos, en base a la información bíblica, de que Salomón fue uno de los hijos de David, como lo expresa el mismo versículo, pero fue el rey y el personaje más sabio que ha habido en esta tierra. Ninguno de los intelectuales modernos se le puede comparar a la sabiduría que tenía y poseía Salomón. Salomón sí tenía sabiduría. Así que los dichos que Salomón fue recopilando con el paso del tiempo, escuchándolos por aquí y por allá,
tratando de aplicarlo a la vida y tratando de tomarle una enseñanza, no solamente teológica, sino una enseñanza práctica. Y claramente, pues, fue inspirado el trabajo de Salomón, fue un trabajo que el Espíritu de Dios inspiró. Aunque muchos de los proverbios que encontramos escritos en este libro que lleva el nombre, que ya lo he manifestado, pues fueron dichos populares en su momento, Dios los utilizó para traer una gran verdad al pueblo de Dios. Así que en los versículos posteriores, del 2 en adelante, del versículo 2 al versículo 6, encontramos las razones o el motivo por los cuales los proverbios han sido escritos. ¿Para qué los queremos? ¿Para qué los ocupamos? El propósito del libro de Proverbios lo declara los versículos 2 al 6. Dice Salomón, los proverbios fueron escritos, número 1, para entender sabiduría y doctrina. No solamente para entender, dice el mismo versículo 1, para conocer, pero también para recibir, para dar, para aumentar, para adquirir. Y en el versículo 6 repite, para entender. ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos dejado los proverbios inspirados por el Espíritu Santo? Número 1 nos dice para entender sabiduría y doctrina. Es importante saber no solamente un poquito de la cultura judía, sino el Proverbios nos inclina y nos hace pensar y reflexionar un poco más acerca, no tanto de la cultura oriental, sino de las costumbres y de los hábitos del ser humano en un sentido general. Así que los proverbios no solamente se aplican a una determinada nación, a una raza en específico, sino a todo el género humano. Salomón fue un tipo psicólogo, si me permite la expresión, tuvo tiempo suficiente para sentarse en una plaza, para sentarse en alguna calle o desde lo alto del Palacio Real y miraba el comportamiento de las personas. Habla del necio, habla del sabio, habla del entendido, habla de la mujer ramera, habla de las artimañas de la mujer extraña, habla del hombre fatuo, habla de las situaciones, del comportamiento del hombre. Y realmente, hermanos, el hombre no ha evolucionado para mal, pero yo a lo que me refiero es que la perversidad del corazón humano continúa siendo el mismo desde que vino el pecado a este mundo hasta la actualidad. Así que lo que nos habla la palabra de Dios en el libro de Proverbios, pues es suficiente y es totalmente apropiado y se puede aplicar claramente en la actualidad. Dice que los proverbios se escribieron para entender sabiduría y doctrina. Doctrina en la Biblia, pues una palabra que se refiere a enseñanza. Es para aprender. Leemos los proverbios y vamos a aprender más que conocer a la gente. Vamos a aprender cómo debemos de actuar de una forma correcta y qué elementos, qué situaciones, qué actitudes, qué comportamientos debemos de evitar, qué amistades son las correctas y qué relaciones de todo tipo, sea de amistad, sea de conocidos, sea de una asociación, sea sencillamente una amistad, sencillamente una relación de noviazgo, una relación amorosa, Dios la aprueba o Dios la desaprueba, para enseñar, para aprender. Dice para entender. Los proverbios fueron escritos, hermanos, para conocer razones, y dice prudentes. Para conocer, no solamente para entender, para conocer. Dios quiere hacernos saber, no solamente hacernos entender. Dios quiere que sepamos, que vayamos adquiriendo conocimiento de la vida, por supuesto, pero conocimiento de su palabra, conocimiento bíblico, el conocimiento espiritual para poder aplicar esas verdades, esos conceptos, esas premisas y conocer razones. ¿Por qué no?
y porque sí. ¿Por qué determinada amistad o relación, por qué determinado trabajo no es correcto ante los ojos de Dios? ¿Por qué determinada actitud o pensamiento, por qué determinada persona no es propio moralmente hablando o incluso hasta políticamente hablando? No nos conviene tener dicha amistad o emparentar con cierta persona. Conocer, Dios quiere darnos a entender, pero Dios quiere darnos a conocer razones prudentes. La palabra prudencia está muy relacionada por su significado con la inteligencia, con la sabiduría, para hacernos entender inteligencia, para ser prudentes, para ser sabios, para saber razones, los motivos por los cuales sí hacemos esto o no hacemos aquello, por los cuales esta actitud ególatra es muy dañina. Vamos a irlo meditando más adelante, pero también dice que los proverbios fueron escritos no solamente para entender, sino para conocer, pero también para recibir consejo de prudencia. Hemos de reconocer que como seres humanos somos personas que necesitamos siempre un buen consejo. Así que el mejor consejo que podemos obtener en determinada situación que nos pudiésemos encontrar en nuestra vida, lo vamos a hallar en la Biblia. En cualquier libro, pero específicamente hablando en Proverbios, porque Proverbios nos habla de la vida cotidiana, de todas las situaciones en las cuales usted y yo nos podemos encontrar en determinado momento. También los proverbios fueron escritos no solamente para recibir consejo de prudencia o de sabiduría, sino de justicia, de juicio y de equidad. Versículo 4 nos habla que los proverbios nos darán sagacidad. Dice a los simples, a los sencillos, a los hambrientos no literalmente, sino aquellos que desean aprender, conocer más. Dice sagacidad, habla de prudencia, de prevenir, de astucia, es decir, de inteligencia. Ser sagaz es ser astuto en el sentido correcto de la palabra y ser prevenido. No voy a hacer esto para no tener este problema. Voy a hacer esta situación o tener este comportamiento para no incurrir en este conflicto emocional probablemente. Sagacidad. Continúa diciendo, y a los jóvenes les dará inteligencia y cordura. Hemos llegado a un momento en nuestro ritmo de vida que ya no se razona muy bien, ya no se piensa muy bien lo que uno va a hacer. El sentido común se ha perdido, la manera de razonar las cosas, de pensarlas. Llegamos a un punto en la actualidad, en esta sociedad que vivimos, que hacemos las cosas, como decía un hermano, al garete. Al ahí nomás, ahí como salgan, ¿verdad? Es para dar sabiduría, dice la Biblia, inteligencia y cordura. Inteligencia. El pasar tanto tiempo pegado a la televisión o a los videojuegos o estar pegado al celular, perder tiempo en muchas cosas, nos hace que nuestra mente se vaya oxidando, si me permite el término, y ya no podemos pensar con claridad como deberíamos de hacerlo. La palabra de Dios nos ayuda, es más poderosa, es más eficaz la palabra de Dios, el libro de Proverbios, específicamente para promover, para generar cordura, inteligencia, más que los productos y dispositivos digitales en la actualidad. Pero también los proverbios nos habla de inteligencia, de cordura. Dice, el sabio lo oirá y adquirirá, aumentará su saber, su conocimiento, y el entendido adquirirá consejo. Quiero terminar las razones que presenta o los motivos que presenta Salomón por los cuales el libro de Proverbios fue escrito. Dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Repito lo que decía en un principio, los proverbios, el libro de Proverbios, no solamente son frases populares en su momento, muy conocidas por el entorno en el cual Salomón vivía, sino que eran premisas, dichos, refranes de sabios. No era cualquier dicho que Salomón anduvo ahí con el populacho, ahí en medio de las calles y se fue a las zonas más bajas de
Jerusalén y escuchó allí palabrejas de los vagos y de los malandrines. Eso me sonó bien. No era de cualquier persona. Los proverbios eran frases, premisas, con una enseñanza moral y profunda. Dice, pero palabras de sabios y sus dichos profundos. En los proverbios, hermanos, vamos a encontrar mucha más sabiduría de lo que usted y yo podemos leer a simple lectura que hagamos. Son profundos, hay enseñanza profunda, hay enseñanza moral, hay enseñanza emocional, pero sobre todo hay enseñanza espiritual, práctica y teológica aún para nuestro crecimiento espiritual, pero para nuestro bien actuar, para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad en las relaciones con otros, principalmente en la calidad con nuestra relación, en nuestra relación con nuestro Señor. Aprendamos de los proverbios. Si Dios nos lo permite, vamos a estar meditando en el libro de Proverbios en estos días y en estas próximas semanas, incluso en estos 3-4 meses que tenemos por delante, si Dios nos lo permite. Entre tanto, yo le animo a que cuando lea su Biblia, lea un proverbio. Por lo menos lea uno diario. Proverbios tiene 31 proverbios hay en el libro, así que si usted lee un proverbio diario, pues en un mes va a terminar de leer el libro, y si lo lee cada mes, pues en el año va a terminar de leer en 12 ocasiones por lo menos el libro de Proverbios, y mucha riqueza espiritual vamos a encontrar en la meditación de la palabra de Dios, específicamente de Proverbios. Se va a encontrar con todo tipo de situaciones, con todo tipo de personajes en los relatos que encontramos en Proverbios, pero también nos vamos a encontrar, nos vamos a identificar en muchas situaciones y vamos a aprender cómo actuar, que sí, que no, que Dios nos limita y que Dios nos restringe, pero que Dios nos abre la puerta para manejar esa situación. Que Dios nos dé gracia y nos dé disposición y un corazón inclinado para aprender más de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por esta breve meditación y la introducción de estos devocionales. Te ruego que nos ayudes para poder aprender más de tu preciosa palabra, sobre todo en nuestro andar diario y cotidiano. Gracias por hablarnos en esta noche. Bendice a mis hermanos que están y que han escuchado este video. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús.